pasemos ahora a la presentación de Jorge Fernández Daer sobre análisis de gases disueltos en transformadores de centrales eólicas, y agradeciendo de ya a Daniel también por su presentación nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. No sé si están viendo la pantalla. Se ve perfectamente. Bueno, bárbaro, arrancamos entonces. Bueno, un poco la idea de este trabajo es como dice el título, ¿no? Es básicamente un estudio de análisis de gases disueltos que hemos realizado en mi empresa en dos aspectos, ¿no? Sobre el cambio reciente que han tenido las normas referentes en estos temas y una aplicación concreta al caso de transformadores, elevadores de sistemas colectores de centrales eólicas. Una breve introducción, ¿sí? La técnica de análisis de gases disueltos, todo el mundo, los que están en el tema obviamente saben que es una técnica muy potente y muy conocida también, ¿no? Ha sido usada y sigue siendo usada por décadas. Lo que sí es una técnica que sigue en evolución, no es un tema liquidado, ni mucho menos, ¿no? Y se sigue investigando a nivel internacional. Nosotros modestamente hemos hecho una pequeña investigación que es lo que queremos presentar aquí, ¿no? En cuanto a bibliografía de referencia, lo más importante que hay son básicamente dos normas. Una es la IEC 60599, cuya versión más reciente es del año 2015. Y en el mundo de IEEE tenemos la C57104, que también su versión más reciente es del año 2019, bastante más nueva, ¿no? Y existe también una publicación del SIGRE, el folleto, digamos, 296 del año 2006. Esos básicamente son los tres documentos más importantes, ni que hablar que hay infinidad de artículos técnicos también, ¿no? Pero en cuanto a normativa y referencias, serían los tres documentos más importantes, ¿no? Las dos normas proponen diversos métodos de diagnóstico, incluso algunos compartidos, ¿no? en ambas normas, ¿no? Algunos de estos métodos han ido cayendo en desuso, más que nada por sus bajos niveles de éxito en los diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, para que tengan alguna idea, ahí yo menciono un par de métodos de las normas, el método de Rogers y el método de los gases clave, cuyos porcentajes de éxito, en forma estadística esto, ¿no? Rondan en torno de entre 50 y 65%, lo cual es muy bajo, pero bueno, era lo que existía en los primeros momentos, ¿no? Otros métodos sugeridos en estas normas han seguido incluso mejorando, tal es el caso de los triángulos y pentágonos de Duval, ¿no? Duval empezó con algunos triángulos, después fue agregando cada vez más triángulos y últimamente aparecieron los pentágonos. Últimamente digo, no ahora, en estos últimos meses, sino más bien años, ¿no? Tampoco es algo tan nuevo, ¿no? Pero bueno, en este caso, estas dos herramientas presentan sí una tasa de éxito bastante interesante, ¿no? Superior al 90%, y aparte siguen activas, ¿no? Igual es una persona que sigue activa y sigue investigando y sigue generando nuevas herramientas. Para entender un poco cómo se manejan estas normas, ¿no? Existen lo que se llaman los valores típicos, ¿no? Cuya definición más clara está en la norma IEC, en el párrafo 821, que dice que son aquellos valores de concentraciones de gases por debajo de los cuales no parece haber falla y por encima de los cuales un bajo número de ensayos pueden relacionarse con una mayor probabilidad de falla. Como ven, es una definición un poco vaga, pero bueno, es lo que tenemos, es así como funciona, ¿no? Todo esto se basa más que nada en datos estadísticos, inferencia en base a ensayos reales y casos reales, ¿no? No existen métodos infalibles, ¿no? Eso sí tiene que quedar muy claro, por más que esto siga avanzando, todavía no se ha llegado a tener un método infalible. ¿Bien? Lo que sí se ha notado a lo largo de los años, yo les comentaba que la IEC es del 2015 y la IEEE es del 2019. Acá hubo un cambio de filosofía bastante importante, IEEE respecto a su versión anterior, pero también algo respecto a IEC, ¿no? En principio, por ejemplo, lo que hace la IEEE es clasificar los estados de los análisis de gases y no habla tanto de la condición del transformador, aunque sí proporciona métodos de diagnóstico, ¿sí? Entonces, lo que hace es dar una clasificación en tres estados del análisis de gases. El estado 1 sería sin indicación de generación anormal de gases, el estado 2, posible generación de gases, y el estado 3, probable generación activa de gases, ¿no? Una de las cosas interesantes de esta norma es que propone un
cierto flujo, digamos, de tareas, ¿no? Lo primero que hay que hacer, esto también está mencionado en la IEC, ¿no? Es la validación de los datos de análisis de gases. Todos sabemos que este análisis está sujeto a posibles errores de todo tipo, de extracción de muestra, de transporte de muestra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es validar datos para encontrar inconsistencias. Luego se clasifican en esos 3 estados y dependiendo del estado en el cual caiga, por ejemplo, el estado 3, ¿no? Es donde uno, según la norma, debería usar herramientas de diagnóstico para determinar la condición del transformador. Ojo que herramientas de diagnóstico no quiere decir exclusivamente gases, esto se puede combinar con ensayos eléctricos en un transformador, obviamente, ¿no? Esa es la idea. Como les dije, los valores típicos son usados por ambas normas, no se hablan de límites, sino de valores típicos, ¿no? Y tenemos entonces tablas con concentraciones típicas del percentil 90%, en el caso de IEC e IEEE. Incluso IEEE agrega más tablas, agrega una tabla adicional que tiene lo mismo, concentraciones típicas, pero con un percentil del 95%, y también un criterio de hallar diferencias entre concentraciones de análisis consecutivos, ¿sí? Y agrega un cambio, esto sí es importante, en cuanto al cálculo de tendencias, ¿no? Ahora la norma IEEE indica usar 3 o más muestras consecutivas para hacer un cálculo de tendencias. También otra cosa que sí es exclusivo de la norma IEEE es que en sus tablas esta norma hace distinción de valores típicos según la edad del transformador, lo cual esto sí es novedoso, ¿no? No se le exige lo mismo a un transformador nuevo que a un transformador de muchos años, ¿no? Y también hay una separación entre la relación, el valor de la relación entre oxígeno y nitrógeno, en 2 grandes grupos. Entonces es como que tuviéramos varias tablas en una sola, dependiendo de la edad y la relación del oxígeno y nitrógeno. En el caso yendo al caso concreto entonces de centrales eólicas, existe una limitación en ambas normas, ¿no? No estamos, hice esta esquemita para que se entienda bien de qué transformador estamos hablando, ¿no? No estamos hablando del transformador de conexión a la red de transmisión, ¿no? Generalmente de 150 kilovoltios, sino que estamos hablando de los transformadores elevadores de baja tensión, la tensión de generación de los aerogeneradores, al sistema colector que generalmente es de 30 kilovoltios. En el caso de estos transformadores es que nos concentramos nosotros, ¿no? No, en el caso del transformador es un típico transformador de transmisión al cual se le aplican las normas como siempre, ¿no? Estos son los que están generalmente excluidos de las normas, ¿no? Por ejemplo, en la IEC, en el párrafo A3.1, se menciona el caso de los transformadores, y nos manda a una tabla A4 con valores típicos. Sin embargo, en esa tabla se mencionan una serie de transformadores, pero justamente este caso no está mencionado. En la IEEE es mucho más enfática todavía, ¿no? Hay un párrafo, el 1.3, que lo dice claramente, dice que los análisis de estos casos, los casos de estos transformadores, fueron retirados de la base de datos, ¿no? Utilizada para el desarrollo de esta versión de la norma, o sea que ni siquiera fueron considerados, ¿no? Entonces, esto hace que estas normas se nos complica a quienes hacemos diagnósticos para poder usarlas como herramientas útiles para estos transformadores, ¿no? Nosotros lo que hicimos entonces para tratar de encontrar una solución recopilamos más de 4 años de análisis de gases en más de 100 unidades instaladas y funcionando. Lo que hicimos fue usar los mismos criterios que se usaron para la confección de las tablas de estas normas, ¿no? Recolectamos los datos. Básicamente los transformadores analizados, para que tengan una idea, andan en ese orden de potencias, entre 2 y 3 MVA, clase 36 kilovoltios. Todos tienen menos de 9 años de fabricados. Puse 9 porque es el primer límite en edades que figura en la tabla de IEEE. Y son todos de la misma construcción y tipo. O sea que es una población bastante interesante porque son todos homogéneos, ¿no? En estos casos, la relación de oxígeno-nitrógeno se mantiene por encima de 0,2. Y al momento de escribir este artículo teníamos más de 260 resultados. Obviamente, a ver, las normas utilizan en torno de 1 millón y medio de casos, ¿no? Nosotros tenemos apenas 260 resultados, pero bueno, es la experiencia, por lo menos es el grupo de datos más grande que tenemos acá a nivel local, ¿no? Lo que hicimos sí fue validar esos datos, retiramos todo lo que eran datos que obviamente parecían erróneos, ¿ah? Hicimos cálculos de percentiles 90 y 95% y empezamos a comparar los valores que obtuvimos de esta flota de transformadores con lo que dicen las normas. Con alguna salvedad, ¿no? En el caso de IEC habla de transformadores convencionales, ¿no? De volumen de aceite de más de 5.000 litros. ¿No? Y IEEE en ese caso no hace distinciones, ¿no? En nuestro caso, estos transformadores tienen menos de 5.000 litros y por lo tanto van a presentar valores menores de concentración.
En esta tabla lo que vemos es la comparación entre nuestros valores, esta primera columna son nuestros valores típicos al 90%, y agregamos las columnas de IEEE y de IEC. Si vemos, más o menos cada uno de estos gases, estamos más o menos en los entornos de las tablas de IEC e IEEE. En el caso de percentil 95, en nuestro caso obtuvimos estos valores, IEEE presenta estos valores, y ese no tiene esa tabla, por eso acá aparece sin valores. Ven que también más o menos estamos en los entornos de las tablas de las normas, ¿no? O sea que como conclusión podríamos decir que los valores obtenidos son comparables a los de IEEE y a los de IEC, a pesar de que estos transformadores son para uso de centrales eólicas, ¿no? No vemos, lo que sí, no vemos grandes concentraciones de gases tal como se ha mostrado en publicaciones internacionales para este tipo de transformadores. Eso puede ser porque, bueno, no sé, hemos tenido una puntería de elegir algún transformador que tiene un comportamiento distinto, pero eso, bueno, es una característica de los transformadores, no del análisis, ¿no? Y la idea fue avanzar un poco más, entonces tratando de profundizar el estudio para tratar de conocer justamente estos transformadores, a ver qué características tienen. Entonces, como inicio, que es la idea de este trabajo, tomamos solo el total de gases combustibles disueltos, no trabajamos individualmente por gases. ¿Ah? Nos quedamos con los peores casos de toda la flota, ¿ah? E hicimos un cálculo de tendencias en base a lo que dice la IEEE, con 3 muestras consecutivas con tiempos entre 4 y 24 meses. ¿Ah? Y calculamos el percentil 95, que nos dio más o menos unos 218 partes por millón por año. ¿Ah? Entonces lo que hicimos fue, simplemente, en este caso estamos mostrando un histograma de los valores, de todos los valores medidos, el percentil 95, la distribución acumulada, y como les dije, nos quedamos con el 5% de los peores transformadores, ¿no? Para ver un poco qué es lo que les está pasando a estos transformadores, a esta flota, ¿no? Obviamente tomamos como hipótesis, basándonos en las tablas que vimos anteriormente, de que podíamos usar los mismos criterios de IEEE, ¿no? En particular, como los valores más o menos coincidían, dijimos, ok, usemos estas técnicas. Entonces, clasificamos los análisis de gases, nos dieron que estaban todos esos en estado 3, ¿ah? Entonces, según la norma es posible hacer un diagnóstico, y simplemente tomamos, por curiosidad nomás, ¿no? Por ejemplo, el caso de Rogers, que habíamos mencionado que tiene una baja tasa de éxito, en este caso nos dio un solo transformador que está en buena condición, ¿ah? A pesar de que eran los peores, ¿ah? Y todos los demás transformadores de esa muestra de 5% no da diagnóstico, ¿ah? Lo cual era esperable, ¿ah? Por eso lo hicimos simplemente como ejercicio, por curiosidad, ¿ah? Si tomamos entonces las herramientas de mayor éxito, como el triángulo de Duval, ¿ah? En todos los casos casi todos los casos nos dio un diagnóstico de ese stray gassing, ¿ah? Stray gassing es considerado un defecto sin daño en estas normas, ¿ah? Algunos pocos cayeron cerca de la frontera con descargas parciales, entre S y PD. ¿Ah? El Pentágono también nos dio exactamente el mismo resultado. Y aquí le mostramos entonces la colección de valores de este 5% de los peores transformadores. Ven que están todos en la zona S de stray gassing, y algunos que están cercanos a la frontera con descargas parciales. Lo mismo con el Pentágono de Duval, ¿no? Donde vemos todos en la zona S, ¿ah? Y algunos poquitos ahí en la frontera con descargas parciales. Obviamente, acá hay que considerar las dispersiones y los errores del laboratorio, etcétera, o sea que estén en una frontera puede ser que caigan tanto de un lado como del otro, ¿no? Por eso los mencionamos como algunos casos un poquito distintos, ¿no? Bien, eso era más o menos en resumen, pero estamos sí, esta investigación continúa, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto que los resultados aparentemente son alentadores y por eso nos interesa seguir profundizando un poco más. El trabajo futuro que vamos a hacer es empezar a hacer los mismos estudios, pero usando los gases en forma individual, hidrógeno, metano, etcétera, etcétera. No como les mostré hasta ahora, que lo que usamos fue el total de gases disueltos, ¿no? Y lo otro que queremos hacer, porque tenemos suficientes datos, no tantos, obviamente, por la cantidad de transformadores instalados en el Uruguay, pero nos interesa sí empezar mejor dicho, los datos ya los tenemos, pero queremos empezar a analizar transformadores de otro tipo de construcción, ¿eh? Estos son transformadores más parecidos a los convencionales de distribución. Hay otro tipo de fabricación que son tipo pad mounted, formato norteamericano, digamos, ¿no? Y también no solo distintos tipos de transformadores, sino otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, generación en base solar. Hemos visto en principio, sin mucho análisis crítico, que es lo que viene de futuro,
que hay una generación de gases un poco distinta también, ¿no? No sabemos por qué, pero bueno, es lo que queremos empezar a investigar en forma estadística, ¿no? La idea es seguir desarrollando nuestra base de datos propia. ¿Ah? Obviamente los valores típicos que obtuvimos los vamos a tener que ir actualizando y probablemente hasta sean distintos en un tipo de aplicación o transformador, y estamos expectantes a que aparezcan nuevas versiones de normas que estimamos que empezarán entonces a tener en cuenta este tipo de transformadores, y ahí sí podremos comparar nuestra pequeña base de datos de cientos de casos con los millones que tiene IEC e IEEE. Bueno, esa era un poco la idea de este trabajo, y obviamente va a quedar para el futuro mucha cosa para hacer. Así que bueno, quedo a la orden por consultas que puedan haber. Bueno, muchas gracias, Jorge, por tu presentación, realmente muy interesante sobre este tema.